Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes, ministros y sus congregaciones, también en diferentes naciones. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para esta ocasión, ya que ustedes saben que estuve en actividades en la conmemoración de la Shoah o Holocausto judío en Bogotá, Colombia. Veamos un pequeño documental sobre el Holocausto, sobre la conmemoración del Holocausto en Bogotá, Colombia, con la comunidad judía y también con cristianos que también estuvieron allí presentes. Veamos ese documental y luego estaré nuevamente con ustedes, así para que lo puedan ver también en otras naciones, y los próximos 2 domingos se estarán pasando otros documentales de otro día que se estuvo allá con la comunidad judía. Bueno, pasemos rapidito, ya que a la 1 de la tarde cambia también hay un cambio en la transmisión, el cual ya pues se le debe haber anunciado a los diferentes países. Veamos ese documental en unos momentitos. Ya estamos listos. Ya estamos listos, así que lo pueden pasar y estaré nuevamente con ustedes. Bienvenidos todos a esta En el marco de la conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el 22 de enero, la campaña Alcemos Nuestra Voz, Paz en Tierra Santa, impulsada por el activista por la paz William Soto, llevó a cabo un significativo acto en el Club Militar de la ciudad de Bogotá. Y para este evento, invitó al gran rabino de Israel, Jonah Metzger, quien a raíz de esta iniciativa, por primera vez, visitó suelo colombiano. Alrededor de 1.500 personas se reunieron con un mismo objetivo: recordar y rendir homenaje a los 6 millones de judíos que murieron en campos de concentración como víctimas del odio y la intolerancia. Participaron del evento sobrevivientes del Holocausto, los embajadores de Israel, Alemania, Francia, Polonia, Italia y Panamá, entre otros. También el director distrital de Relaciones Internacionales de la Alcaldía, Daniel García. Autoridades religiosas, entre ellas el nuncio apostólico para Colombia, Aldo Cavalli, el obispo de la Iglesia Anglicana de Quito, Ecuador, Luis Moreno, el director de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén, Héctor Pardo, la máxima representante del budismo en Colombia, Olga Lucía Sierra, el gran rabino del Centro Israelita de Bogotá, Alfredo Goldschmidt, rabino principal de Venezuela, Isaac Cohen, el imán Julián Zapata, el rabino de la comunidad hebrea sefardí de Bogotá, Avi Ansalem, y el sobreviviente del genocidio de Ruanda, Teófilo Dabaruta. También estuvieron presentes el presidente de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, Salomón Cohen, el presidente de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, Jaime Rosenthal, el vicepresidente de la DAYA y secretario general de la AMIA, Julio Schlusser, enviados de prensa de Estados Unidos, Argentina, Venezuela y más de 72 representantes de 22 países de América, Europa, África y Asia. Uno de los momentos más emotivos de la noche se vivió con el discurso del sobreviviente del Holocausto. ¿Quién hubiera pensado hace algunos años que existen en Colombia y en el mundo personas y organizaciones que levantan sus voces para defender a las minorías, a los judíos
y la tierra de Israel. Era impensable, pero hoy aquí estamos presentando una realidad diferente. Personas como ustedes que quieren sobre todo ser justos. Gracias, doctor William Soto. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Este año, la recordación de la Shoah fue centrada en el proyecto Huellas para no olvidar, promovido por Paz en Tierra Santa y que tiene como fin plasmar las manos de los sobrevivientes y 2 generaciones de la familia, padre, hijo, en una plaqueta con el diseño de la estrella de David y la cual rotará en la puerta de las diferentes embajadas, bibliotecas, universidades y espacios públicos en Colombia. Estas huellas vienen a ser la evidencia de que el pueblo judío no pudo ser destruido como lo pretendía el diabólico plan del nazismo. Durante el acto, la familia Chaskel dejó sus huellas en la segunda placa que iniciará su recorrido en la Embajada de Alemania. La pequeña Hannah impone ahora también la 3ª generación de huellas en esta placa. El embajador encargado de Alemania hizo mención del Holocausto como uno de los crímenes más horrorosos, un evento singular de la historia humana, no solamente del siglo XX, sino de la historia de la humanidad. Mi país, Alemania, tiene una culpa, una responsabilidad histórica que nunca terminará. La responsabilidad de contribuir a preservar la memoria a este crimen, de hacer todo dentro de nuestras posibilidades para preservar la paz y de estar siempre socio, de estar siempre amigo del Estado de Israel. El embajador de Israel recordó que aunque el Holocausto sea singular, sus enseñanzas son universales y destacó la importancia de educar a las nuevas generaciones para que este trágico evento no se repita. Hay que seguir presionando a los diferentes gobiernos para que definen antisemitismo o la negación del Holocausto como crimen, tal como lo ha hecho el Congreso colombiano hace pocas semanas. Al mismo tiempo, tenemos que aumentar los esfuerzos para la educación de las nuevas generaciones con el fin de concienciar a los jóvenes de hoy que desconocen los hechos históricos del Holocausto. Encendemos esta vela en memoria, en recuerdo de los primeros sufrimientos. Fueron encendidas las 7 velas en homenaje a las víctimas del Holocausto. Una de ellas fue encendida por el embajador de Israel y el encargado de la Embajada de Alemania. La 5ª vela fue encendida por el reverendo Miguel Bermúdez Marín, líder de iglesias cristianas en Venezuela, y Salomón Cohen, presidente de la Confederación Israelita de Venezuela. El encendido de la 6ª vela estuvo a cargo del activista por la paz William Soto, director de Paz en Tierra Santa, y el gran rabino de Israel, Jonah Metzger. Encendemos esta vela por los centenares de miles de sobrevivientes. Estos sobrevivientes que hoy agradecemos poder escucharlos y sentirlos. Beviat HaMashiach, Beviat HaMashiach, Animami. El gran rabino de Israel, Jonah Metzger, durante su discurso destacó el hecho de que los sobrevivientes del Holocausto no solamente vencieron las persecuciones nazis, sino que también consiguieron crear un Estado que hoy es importante en Medio Oriente. ¿Quién podía pensar que personas que fueron salvados de la cremación podían construir un imperio en el Medio Oriente? Pero en esta generación nació un nuevo Hitler que nos amenaza nuevamente para exterminar al pueblo de Israel. אין לנו גבול איתו, אין לנו קשרים איתו, לא כלכליים, לא דיפלומטיים, אין לנו שום קשר איתו,
מה אתה רוצה מאיתנו? No tenemos relaciones, no tenemos fronteras, no tenemos contactos comerciales con Irán. Y no está claro qué es lo que él quiere, qué quiere del pueblo de Israel. אני רוצה להודיע לך, נשיא איראן, מעל במה הזאת פה בבוגוטה. לא תצליח בשום אופן לגעת במדינת ישראל. Quiero transmitir desde acá al presidente de Irán, desde este lugar en Bogotá, Colombia, esta noche. Quiero transmitir al presidente de Irán que no va a tener éxito, no va a poder tocar al Estado de Israel. Por su parte, el director de Paz en Tierra Santa, el doctor William Soto, habló sobre la importancia de trabajar por la paz, ya que esta acción constituye el mejor homenaje a los sobrevivientes de la Shoah y a la memoria de sus víctimas. En memoria de las víctimas del genocidio hemos encendido las velas, pero también es el propósito que con actos como este, el recuerdo de estos mártires mantenga a la humanidad por el sendero de la hermandad y del respeto, y de genocidios como el perpetuado por los nazis nunca más sucedan. El odio y la intolerancia son terribles caminos que no deben recorrerse de nuevo, y con nuestra campaña Alcemos nuestra voz, Paz en Tierra Santa, hemos aunado esfuerzos por conseguir la paz en Tierra Santa. Y el evento concluyó en medio de un compromiso por parte de las autoridades presentes de trabajar durante todo el año promoviendo actividades que eduquen a las nuevas generaciones para que el Holocausto nunca más se repita. Es el documental de la conmemoración de la Shoah en Bogotá, Colombia. Allá donde pudimos ver que fue un evento muy, pero que muy importante. Ya el próximo domingo veremos otro documental de otro día con los judíos allá en Colombia y el gran rabino. Para esta ocasión leemos en Levítico capítulo 23 y 1 de Corintios capítulo 14, verso 8. Dice el capítulo 23 de Levítico, versos 23 al 25. Recuerden que estas son fiestas del pueblo hebreo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y 1 de Corintios capítulo 14, verso 8 nos dice: si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla.
Nuestro tema es el tocar de la trompeta en toda la tierra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Estas fiestas hebreas son tipo y figura de cosas espirituales que luego se estarían cumpliendo. Hablan estas fiestas hebreas de eventos ya que sucedieron y son conmemorados, y luego de eventos que han de suceder más adelante. Esto es la parte profética de esas fiestas. Por ejemplo, tenemos la fiesta de la Pascua. El apóstol Pablo dice que nuestra Pascua es Cristo. 4 fiestas se cumplieron en el tiempo de Jesús y sus apóstoles. Y faltan 3 fiestas por ser cumplidas. Cristo es la Pascua. También la resurrección de Cristo cumple la tercera fiesta, que es la fiesta de las primicias. Y luego la 4ª fiesta, el día de Pentecostés, que es lo que corona los 49 días y luego el día 50, o sea, la fiesta de las semanas, de las 7 semanas, que es coronada con el día de Pentecostés, el día 50. Todo eso está en Levítico capítulo 23, verso 1 al 22. La fiesta de las semanas es coronada con el día 50, el día de Pentecostés, en donde se lleva a cabo recogimiento o cosecha de las semillas de la simiente divina, la siembra, y el trigo y todas estas cosas son tipo y figura de los hijos de Dios. Por eso en la parábola del trigo y la cizaña, Cristo representa a los hijos del malo en la cizaña, y el que siembra la mala semilla, la cizaña, dice que es el malo, el enemigo de Dios, el diablo. Eso está en el capítulo 13 de San Mateo. Y luego a los buenos, los hijos del reino, los representa en el trigo. Y el que siembra el trigo, la buena semilla, es el Hijo del Hombre, Cristo. Y el campo es el mundo. Este planeta Tierra, con todo lo que tiene, es el mundo donde estaría el trigo y la cizaña. Y ahora, estas fiestas hebreas son muy importantes porque ahí está el tipo y figura de lo que Dios haría en el futuro. Como también está la conmemoración de lo que ya Dios hizo en el pasado. En el tiempo de Jesús, en la primera venida del Mesías, de Cristo, fueron cumplidas 4 fiestas. Y ahora faltan 3 fiestas por ser cumplidas. La fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación para Israel, que verá Israel, y la fiesta de las cabañas o tabernáculos, la fiesta de las trompetas corresponde a este tiempo, serán cumplidas en la segunda venida de Cristo. Serán materializadas. O sea, la parte profética que contienen esas fiestas serán cumplidas en la venida del Señor. A través de la Escritura encontramos
que se habla mucho de trompetas y por consiguiente es muy importante estudiar este misterio de la trompeta o trompetas y del sonido de esas trompetas. Así como toda trompeta al ser tocada o sonada tiene un mensaje, dice algo, pero que muchas personas no encuentran o no entienden lo que dice, porque es un mensaje transmitido en la voz de la trompeta. Y el que conoce esa música o esa pieza musical sabe lo que está diciendo esa trompeta y a medida que va sonando sabe por dónde va. Pero el que no sabe, no conoce acerca del sonido de las trompetas o de trompeta, no sabe lo que está hablando esa trompeta. Es como en una pieza musical de una ópera, el que no sabe ópera, no sabe nada de esa música, escucha sonidos que suben y bajan, se hacen débiles en algunos momentos y de momento sube, y hasta algunos se asustan cuando sube, pero no saben lo que está diciendo esos instrumentos. No saben lo que la trompeta está diciendo y lo que los otros instrumentos están diciendo. Y ven un hombre con una varita haciendo movimientos y dicen, bueno, estas personas pues estarán locas. Ese hombre con una varita haciendo movimientos y estas otras personas sonando esos instrumentos, pero el que sabe y valora lo que está haciendo el director con esa varita y el grupo de la orquesta, lo que están haciendo, lo que están interpretando, entienden y aprecian la música que están escuchando. Así es en el programa divino. Por eso se habla en la Biblia acerca de trompetas, de instrumentos musicales y así por el estilo. Esto de instrumentos musicales, piezas musicales y así por el estilo, esto viene del cielo, que es el primer lugar donde hubo música, hubo instrumentos, ángeles que interpretaban e interpretan piezas musicales. Y ahora, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, encontramos que esto de trompetas, de música y así por el estilo, se ha estado cumpliendo. Hay música en del cristianismo siempre, pero en cuanto a la obra que Dios hace, también está representada en música, en músicos, en trompetas y así por el estilo. Y una trompeta sonando en medio de la iglesia, por supuesto, tiene que estar detrás de esa trompeta el músico que sabe sonarla, porque si la trompeta da sonido incierto, ¿cómo nos prepararemos para la batalla espiritual? ¿Y cómo se prepararán en un ejército las personas, los soldados, si el que toca la trompeta no da el sonido cierto para ir a la batalla, sino que da el sonido para acostarse a dormir? ¿Ve? El sonido correcto tiene que ser dado siempre cuando se toca la trompeta en cada etapa de la iglesia del Señor Jesucristo. La trompeta sonando la hombre, eso es un mensajero de Dios, con el mensaje de Dios, predicándolo, proclamándolo,
en el tiempo que Dios lo envía. ¿Para qué etapa de la iglesia Dios ha tenido un mensajero con la palabra para ese tiempo? Y cuando Él ha predicado ese mensaje, ¿qué ha estado pasando? Un mensajero con la trompeta del Evangelio de Dios, de Cristo, sonando, predicando ese Evangelio, impactando a toda la humanidad. Ahí se han unido otros ministros, otros predicadores para trabajar en esa obra, en ese proyecto divino y llevar adelante ese mensaje que le ha sido dado a ese mensajero. Así ha sido de etapa en etapa en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y aún hay tiempo para que suene en este día postrero la trompeta final, el mensaje final de Dios. Ahora, esta trompeta de la cual hemos leído en Levítico, recuerden, corresponde esta fiesta de las trompetas a Israel. Ahora veamos en medio de la iglesia del Señor Jesucristo lo que estará sucediendo en este tiempo final con relación a una trompeta de la cual se nos habla en la Escritura. Tenemos Tesalonicenses capítulo 4, Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 en adelante dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Son palabras de aliento, estas palabras que nos habla el apóstol Pablo, porque nos dice lo que va a suceder en el día postrero con los creyentes en Cristo que murieron y con los que quedan vivos en el día postrero cuando esta trompeta esté sonando y los muertos en Cristo resuciten. También el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 nos dice en el verso 49 en adelante, dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Es un misterio muy grande que en el programa divino se va a cumplir. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, o sea que no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Pero todos los creyentes en Cristo van a ser transformados, van a tener una transformación física y por consiguiente van a tener un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, como el cuerpo glorificado del Señor Jesucristo, y joven para toda la eternidad. Ahora, ¿para cuándo el apóstol Pablo dice que esto va a suceder? Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta.
Y aquí nos menciona la trompeta final. Y ahora no solo con el pueblo hebreo, Dios habla de trompeta, sino con el cristianismo también. Dice que será la final trompeta, este evento tan grande de la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los creyentes que estén vivos en ese tiempo en que ocurra la resurrección. Por lo tanto, es importante saber lo que es la trompeta final y qué estará diciéndonos, hablándonos la trompeta final. La trompeta final es muy importante y es necesario escuchar lo que dice, entender lo que está transmitiendo de parte de Dios al pueblo. Dice a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora miren lo que va a suceder en el tiempo y que está sonando la trompeta final. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario para continuar viviendo eternamente ser transformados, que nuestro cuerpo físico se vista de inmortalidad y el de los que murieron sea resucitado, el creyente en Cristo que murió, sea resucitado en cuerpo eterno, inmortal y glorificado y joven para toda la eternidad, para poder continuar viviendo por toda la eternidad físicamente en un cuerpo que no verá muerte. Cuando esto corruptible se lleva siendo de corrupción y esto mortal se lleva siendo de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sobre vida es la muerte en victoria. Ya no habrá muerte para los creyentes en Cristo cuando tengan el cuerpo nuevo, eterno, inmortal, glorificado, incorruptible, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo y joven para toda la eternidad. Ese es el futuro glorioso para todos y de todos los creyentes en Cristo. Y ahora, así como para Israel es importante las trompetas, es importante también para la iglesia del Señor Jesucristo. La trompeta final tiene un mensaje, porque cuando se suena o se toca una trompeta, está transmitiendo un mensaje. Y ahora veamos otro pasaje muy importante en Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11, donde nos dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estaba en el Espíritu, sea en cuerpo espiritual, cuerpo angelical. Estaba en el día del Señor, o sea, en el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. El día postrero es el ciclo divino donde Cristo dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es la resurrección para todos los creyentes en Cristo, prometida por Cristo para ser llevada a cabo en el día postrero. De esto también nos habla el libro del profeta Daniel en el capítulo 12. Ahora Juan el apóstol, estando en la isla de Patmos, fue transportado en visión al futuro, al día postrero, o sea, al séptimo milenio de Adán hacia acá.
así como el día postrero de la semana es el sábado, el día séptimo, el día postrero milenial delante de Dios es el séptimo milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan escuchó una gran voz como de trompeta. No era una trompeta, era una voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Y quién es el alfa y omega? ¿Quién es el primero y el último? El Señor Jesucristo. Es la voz de Cristo en el día postrero, hablando su mensaje de gran voz de trompeta en medio de su iglesia. Y de ahí se transmite a toda la humanidad por medio de las labores que la iglesia del Señor Jesucristo estará llevando a cabo en el día postrero. Porque el mensaje de parte de Dios viene por medio de esa gran voz de trompeta a través del mensajero que Dios tenga en su iglesia, y de ahí pasa a través de la manifestación del Espíritu de Dios en su iglesia, pasa a toda la humanidad. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 22, verso 16 al 17 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. El Espíritu Santo, a través de lo que esté hablando Él. Y siempre está hablando por medio de su Espíritu a y a través de cada mensajero que Él tiene en su iglesia. Y ha enviado su ángel para dar testimonio de estas cosas en su iglesia. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Les leí nuevamente el verso 16 para que tengan el cuadro claro de la forma en que el Espíritu Santo estará hablando en medio de su iglesia, y luego su iglesia repitiendo, dando a conocer lo que ya Dios ha hablado por medio de su Espíritu en su iglesia. Por eso dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y también capítulo 22, también verso 6 dice: y me dijo: estas son palabras fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ese es el orden divino para hablar a sus siervos y a su iglesia, y luego su iglesia hablar esto mismo, transmitir esto mismo a la humanidad. Ahora encontramos en Apocalipsis capítulo 8, verso 1 en adelante, que dice: cuando Él abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Se les dieron 7 trompetas. Aquí encontramos nuevamente trompetas siendo dadas
a 7 ángeles para sonarlas. Y luego dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y llevó truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Cuando en el trono de Dios, en el cielo, encontramos truenos, voces, relámpagos y un terremoto, eso nos habla de los juicios divinos saliendo del trono de Dios. Ya se convierte en un trono de juicio porque ya encontramos que no hay sangre sobre el trono de Dios. Y en cuanto al séptimo sello siendo abierto en el cielo y causando silencio en el cielo como por media hora, el séptimo sello es la segunda venida de Cristo, es el misterio más grande de todos los misterios y por el consiguiente el secreto más grande de todos los secretos divinos, el cual para el día postrero será abierto, será cumplido y por consiguiente abierto y dado a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo. Es el misterio por el cual los cielos se silenciaron, los ángeles dejaron de cantar y dejaron de tocar a sus instrumentos y dejaron de hablar en el cielo. Silencio completamente en el cielo. No sabían lo que era, no conocían el misterio de la segunda venida de Cristo, pero luego al ser abierto en el cielo llegan a conocer ese misterio. Y entonces hay silencio para que el enemigo de Dios no conozca ese misterio y no haga imitaciones y no vaya a destruir el programa divino de la segunda venida de Cristo, promesa que viene desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla. Y ahora encontramos aquí las trompetas para ser tocadas. Encontramos también Apocalipsis capítulo 1, verso 15 en adelante dice, y recuerden, esto es aquí, ese capítulo del 1 al 14 nos habla del misterio de los 2 olivos. Y luego dice el verso 15 en adelante de este mismo capítulo 11, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban delante de Dios, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo.
y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Aquí nuevamente nos se presenta el trono y en el trono de Dios, y nos se presenta que es abierto el templo de Dios en el cielo y que se veía el pacto de Dios, el arca del pacto en el cielo, en el templo, y dice que hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Eso es no un trono de misericordia, sino un trono de juicio, con Dios como juez irado para juzgar este planeta Tierra, para juzgar a todas las naciones, para juzgar a los individuos. Y durante la gran tribulación, que durará 3 años y medio, lo que se ha hablado del cielo será comunicado a la tierra, a los seres humanos, y el juicio divino estará cayendo durante esos 3 años y medio sobre toda la humanidad. Esa trompeta final habla primero para la iglesia del Señor Jesucristo, las bendiciones que van a ser dadas en este tiempo final, que son conforme a lo que ha sido prometido en la Escritura, y les preparará para la transformación y rapto de la iglesia, dándoles la fe para ser transformados y raptados. Será revelado el 7º sello, que es la venida del Señor. Ese misterio va a ser hablado, revelado a la iglesia del Señor Jesucristo. Y todo eso que estará hablando la trompeta final será el mensaje del Evangelio del Reino, donde estarán contenidos todos estos misterios que estarán siendo revelados a la iglesia del Señor Jesucristo. Para Israel también tenemos la promesa de la fiesta de las trompetas, la cual para este tiempo final se cumplirá. Esas trompetas han estado sonando y por consiguiente cumpliéndose desde tiempos pasados, digamos desde el 1939 o 1940 hacia acá, han estado sonando esas trompetas para traer o llevar a la tierra de Israel a los judíos. Y así ha sido como han llegado y se han establecido como un Estado libre y soberano, con su propia bandera y su propia moneda y su propio idioma. Ahora, la final trompeta en el día postrero, pues será la 7ª trompeta, que corresponde a este tiempo final. Y bajo la 7ª trompeta será dado a conocer lo que sucedió bajo las trompetas anteriores cuando sonaron. Y por consiguiente eso cumplirá la fiesta de las trompetas para los judíos. En la fiesta de las trompetas se anuncia el juicio divino sobre la tierra, se anuncia el día de venganza del Dios nuestro.
Por eso es que en el Apocalipsis encontramos en el capítulo 14 versos 5 al 7, que dice: vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ahora este ángel, este mensajero, viene con el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea que viene anunciando que la hora del juicio divino ha llegado. Por lo tanto, viene predicando el evangelio del reino, viene dando a conocer las cosas que han de suceder en esta tierra, porque la hora del juicio divino, dice, ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahí tenemos a ese mensajero predicando el evangelio eterno. Y si estará predicando el evangelio eterno, dice, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Por lo tanto, tiene que ser un predicador, tiene que tener el evangelio eterno para predicarlo, y en la predicación del evangelio eterno estar dando a conocer los juicios divinos que han de venir sobre la raza humana, de lo cual Cristo habló también en San Mateo capítulo 24, verso 14, cuando dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El mismo Cristo dice que va a ser predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, bajo la predicación del evangelio eterno, del evangelio del reino, que es la trompeta final o gran voz de trompeta para la iglesia, y bajo ese mensaje que traerá, será que se conocerán claramente estos misterios de los juicios divinos y el por qué vendrán estos juicios divinos. Es que Dios, el juez de todas las personas, el juez de toda la tierra, por medio de Cristo, al cual ha colocado como juez de los vivos y de los muertos, estará juzgando a todas las naciones. Dios por medio de Él hablará, juzgará y hablará el juicio, la sentencia sobre naciones, pueblos y lenguas. Será un juicio que se lleva a cabo tanto en el cielo como luego se manifestará en la tierra, será dado a conocer en la tierra. Para el tiempo de Abraham, Dios le dijo a Abraham que su simiente sería esclava en tierra ajena, pero que a la nación a la cual servirían, dice Dios, yo juzgaré a la nación a la cual servirá. Dios, como es el juez, juzga conforme a sus leyes a la nación a la cual servirían los hebreos, y esa nación fue Egipto. Y entonces vinieron los juicios divinos, lo que Dios dictó como sentencia desde su trono, lo cual fue transmitido a Moisés, le fue dado a conocer a Moisés, y Moisés lo anunció en la tierra. Recuerden que antes de suceder las cosas en la tierra, suceden en el cielo. Y ahora veamos el capítulo 24 de San Mateo, para tener un cuadro ahora
más amplio de la trompeta. Capítulo 24, verso 31 de San Mateo dice: cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su Padre, se sentará en el trono de su gloria. Ya es el juicio que él hará sobre las naciones que entrarán o no entrarán al reino del Mesías. Eso es San Mateo capítulo 25, verso 31. Pero el capítulo 24, verso 31 nos dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Los ángeles son los dos olivos, son los ministerios de Moisés y Elías, y los escogidos son los judíos, de los cuales hay 144,000, 12,000 de cada tribu, 24,000 de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín, y 120,000 de las 10 tribus que dicen y que le llaman las tribus perdidas. Y la gran voz de trompeta es el mensaje del Evangelio del Reino. Se estará siendo proclamado por el Espíritu Santo en el día posterior por medio del instrumento que él tenga para este tiempo final en medio del cristianismo, y de ahí hablará también y se tornará a los judíos para llevar de entre los judíos 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. De eso es que nos habla Apocalipsis capítulo 7, verso 2, donde en adelante, donde dice: vi otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo es el Espíritu Santo, y el ángel mensajero con el sello del Dios vivo es el mensajero con el Espíritu Santo en él, el Espíritu Santo en él, obrando, hablando, trayendo el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y comienza a enumerar las tribus de Israel, de los cuales, y de entre los cuales hay 12,000 por cada tribu. Y en el capítulo 14, verso 1 en adelante, aparecen ya esos 144,000 sellados en sus frentes, y ya siguiendo el Cordero. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Ahí tendremos 144,000 con el Mesías sea príncipe, siguiendo al Mesías. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron divididos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes.
Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ya en el capítulo 14 tenemos a los 144,000 llamados, untados y sellados con el sello de Dios en sus frentes. Tienen el Espíritu de Dios y tienen el nombre de Dios y del Cordero. Obtienen la revelación del nombre eterno de Dios y nombre del Mesías en su venida en este tiempo final. Y obtener el conocimiento también de lo que fue la primera venida del Señor y el nombre que usó para la obra de redención que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Ahora, estos ángeles del Hijo del Hombre que envía el Hijo del Hombre en San Mateo capítulo 24, verso 31, son los 2 olivos, son Moisés y Elías, los ministerios de Moisés y Elías repitiéndose en este tiempo final. Y eso será la trompeta o fiesta de las trompetas siendo cumplida en este tiempo final. La parte profética de la fiesta de las trompetas será cumplida en esa parte con el misterio de los 2 olivos de Moisés y Elías, sonando la trompeta final, trayendo el mensaje final, el mensaje de Dios para el pueblo hebreo, el mensaje del Evangelio del reino. Y serán llamados y juntados 144,000, hebreos 12,000 de cada tribu. Por lo tanto, cuando ustedes vean a Israel, el pueblo hebreo, con sus líderes, dedicándose a un mensaje y poniendo atención a un mensajero, abran sus ojos, porque estamos llegando al tiempo de la fiesta de las trompetas para Israel, para ser hecha una realidad al pueblo hebreo, en donde estará tocando la trompeta final, y así se estará cumpliendo la fiesta de las trompetas y se estará dando a conocer el día de venganza del Dios nuestro, conforme a Isaías capítulo 61, versos 1 al 3. Recuerden que Cristo, cuando leyó Isaías capítulo 61 y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y comienza a enumerar para las cosas que había sido ungido, y luego dice: para predicar el año agradable del Señor. Y ahí se detuvo, no continuó leyendo, porque lo que a continuación decía esa escritura era: y el día de venganza del Dios nuestro. Y el día de venganza del Dios nuestro no era para ser proclamado, predicado, hablado en aquel tiempo, sino en este tiempo final. Por lo tanto, Él se detuvo donde tenía que detenerse, hasta donde Él iba a cumplir en su primera venida. Luego, lo que faltaba será cumplido en este tiempo final, bajo la predicación del Evangelio del Reino, que será la trompeta sonando en ese tiempo final, esa gran voz de trompeta con el cual son llamados
144,000, 12,000 de cada tribu. Esas son primicias para Dios, dice la Escritura. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis capítulo 14, verso 4. Así es que hay una bendición grande para el pueblo hebreo en este tiempo final. Esa trompeta para el pueblo hebreo es la misma de Isaías capítulo 27, verso 13, que nos dice: acontecerá en aquel día que esto tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido desbarracidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Esa es la trompeta que suena en el tiempo final para los judíos, para materializarse la fiesta de las trompetas, en donde se estará proclamando el juicio divino que ha de venir sobre la raza humana, y se estará dando a conocer la bendición para el pueblo hebreo. Y ahora esa trompeta también la encontramos en el libro del profeta Zacarías, en el libro del profeta Zacarías, ahí tenemos esa trompeta capítulo 14, verso 9 y capítulo 12. Capítulo 12, versos 10 al 13 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Y así sigue numerando las diferentes casas o diferentes familias. También encontramos en Joel que nos habla acerca de una trompeta. Al hablar acerca de esa trompeta, el profeta Joel está señalando lo que ha de suceder en este tiempo final. Joel capítulo 2, verso en adelante dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra,
como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Ahí podemos ver la profecía también de la trompeta. Ahí tenemos la fiesta de las trompetas para ser materializada ese tiempo final con el pueblo hebreo. Ahora veamos algo. Recuerden, la fiesta de las trompetas es para Israel. En el libro de citas, que contiene ...128 son citas de diferentes hermanos o de diferentes mensajes del reverendo William Branham. Dice en la página 128, párrafo 1143, que es un extracto del mensaje de la fiesta de las trompetas. Dice: debajo de la séptima trompeta es para Israel lo mismo que el séptimo sello fue para la iglesia. Lo mismo que es el séptimo sello para la iglesia, para el cristianismo, es la séptima trompeta para Israel. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo conocerá primeramente ese misterio del séptimo sello y por consiguiente conocerá lo que será el misterio de la séptima trompeta para Israel. El misterio del séptimo sello es el misterio de la segunda venida de Cristo viniendo a su iglesia. Y luego vendrá al pueblo hebreo. Veamos lo que dice el reverendo William Branham con relación a la venida del Señor para la iglesia. En el mensaje de los sellos, en el libro de los 7 sellos, predicado por el reverendo William Branham en el 1963, dice en la página 57, párrafo 16 en adelante, dice: ahora esto ya es en el tiempo del fin. Este libro sellado con 7 sellos es revelado en el tiempo de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. Demos lectura allí para tener un mejor entendimiento antes de entrar más profundamente. Ahora esto ya es el tiempo del fin, porque dice: y vi otro ángel descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento él fue llamado el ángel del pacto, y él ahora viene directamente a los judíos, porque la iglesia ha llegado a su fin. Ahora, vean, Cristo, el ángel del pacto, del cual dice: él es un mensajero a Israel. Y ahora el mensajero a Israel viene por su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, porque se ha llegado al fin. Y dice: él fue llamado el ángel del pacto, y él ahora viene directamente a los judíos, porque la iglesia ha llegado a su fin. Viene directamente a los judíos porque su iglesia ha llegado a su fin, pero su iglesia todavía está en la tierra en ese tiempo. Dice: recuerden el ángel de Apocalipsis capítulo 1, este es el mismo, él es un mensajero, y él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted?
La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Y el mensajero de Israel, el ángel del pacto, que viene por Israel, viene primero por su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, porque hemos llegado al tiempo final. Y la iglesia del Señor Jesucristo no puede pasar por la gran tribulación. Por tanto, la iglesia del Señor Jesucristo estará esperando la venida del ángel fuerte que desciende del cielo con el librito abierto en su mano, el librito de la vida del Cordero, y viene clamando como león. ¿Por qué? Porque ya no está como cordero, sino como el león de la tribu de Judá. Y su mensaje, por consiguiente, que es hablado y es producido ese estruendo de 7 truenos, que es la voz de Cristo hablando, trayendo su mensaje final, como lo trajo a cada edad y a cada mensajero, y luego a través de cada mensajero lo habló a su iglesia, y así es para este tiempo final. Por lo tanto, este es el tiempo para la trompeta final sonar. Es el tiempo para escuchar la voz de Cristo en vez de la iglesia del Señor Cristo, y luego Israel. A escuchar la voz del Mesías, la voz de la fiesta de la trompeta sonando en este tiempo final. Es importante saber estas cosas, porque esa voz de trompeta o gran voz de trompeta que hablará bendición para la iglesia del Señor Jesucristo, luego hablará el juicio divino para toda la humanidad. Será la voz de Dios por medio del Espíritu Santo, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, a través del mensajero que Él tenga para el día postrero. Y por consiguiente, todo lo que se ha hablado será cumplido. Así vendrá la revelación divina a la iglesia del Señor Jesucristo y luego para el pueblo hebreo. Y ese mensaje que estará trayendo, hablando la trompeta final o gran voz de trompeta, será el mensaje de Dios para la iglesia, para los judíos y para toda la humanidad. Será predicado a todo pueblo, nación y lengua e individuos. Por lo tanto, es importante estar alerta al sonar, al tocar de la trompeta en toda la tierra. Esa voz de trompeta o esa trompeta final, esa voz de trompeta antecede a la sexta fiesta, que será la fiesta de la expiación, que en el sentido profético se estará cumpliendo. Y luego la séptima fiesta será la fiesta de las cabañas, la cual se cumplirá en el reino del Mesías. El reino del Mesías cumplirá la fiesta de las cabañas. El arrepentimiento de Israel, pidiendo perdón a Dios por sus pecados, se cumplirá en la fiesta de la expiación, cuando la vean, cuando la conozcan, cuando se cumple esa fiesta en medio de Israel, en el sentido profético, y para el día postrero,
y la fiesta de las trompetas, en la voz de la trompeta final, de la séptima trompeta, será el llamado para Israel y despertará. Y esto es bajo el séptimo sello, bajo el tiempo del séptimo sello, bajo el sexto sello, que son los ministerios de Moisés y Elías, encontramos que se une el séptimo sello y el sexto sello, y para Israel el sexto sello es Moisés y Elías, los dos olivos, de Apocalipsis capítulo 11 y de Zacarías capítulo 4, versos 11 o versos 1 al 14. Y se ha revelado cómo han estado sonando esas trompetas para Israel y siendo traídos a Israel para nacer como una nación libre y soberana, lo cual ya ha ocurrido, y ahora es el tiempo para la trompeta séptima sonar para Israel. Y un recorrido por todas las trompetas anteriores, lo cual le será abierto o revelado a Israel. Por lo tanto, cuando ven Israel buscando algo, esperando algo como lo que está ahí prometido, recuerden, eso está en la Escritura. Cuando ven ese acercamiento a un mensaje y un mensajero, recuerden, hay escrituras que hablan de esa bendición para Israel. Y no será la manera de la interpretación de ellos, sino la manera de Dios y de la forma de Dios interpretar las cosas, que es cumpliéndolas. El cumplimiento de lo que Dios ha prometido es la interpretación que Dios le da. No hay otra forma para interpretar la palabra. El cumplimiento es la interpretación de lo que Dios ha prometido. Por tanto, el tocar de la trompeta en toda la tierra es muy importante en el programa divino. Y está en el programa divino para este tiempo final. Y son bienaventurados los que escuchan la trompeta final, la trompeta del día postrero sonando en esta tierra, en medio del cristianismo y en medio del judaísmo en el día postrero. Serán bienaventurados todos los que estarán escuchando esa trompeta sonar, porque la trompeta es la voz de Dios, la voz de Cristo, hablando a su iglesia y luego al pueblo hebreo. Escuchar el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo en medio de la iglesia de edad en edad es estar escuchando la voz de Cristo y por consiguiente estar escuchando la trompeta, la voz de Dios de su edad. Y para ese tiempo tenemos la promesa de que la trompeta final la estaremos escuchando y que seremos transformados los que estemos vivos, y los que murieron serán resucitados en cuerpos eternos, y los que estén vivos y tengan que partir resucitarán en cuerpos eternos. Y recuerden que en el paraíso, y del paraíso miran hacia acá y ven y escuchan todo lo que está pasando en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ellos estarán escuchando la voz de la trompeta, la voz de Cristo en el día postrero, en medio de su iglesia. El tocar de la trompeta en toda la tierra.
El tocar de la trompeta en toda la tierra es la predicación del Evangelio del Reino en el día postrero en toda la tierra. Es para todo pueblo, nación y lengua. Tan sencillo como es. Por lo tanto, ¿quiénes estarán escuchando en el día postrero el sonar de la trompeta final? La voz de Cristo, escuchando la voz de Cristo en el día postrero. Yo, ¿y quién más? Cada uno de ustedes también. Eso es estar escuchando la trompeta final, el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje final de Dios para su iglesia y para toda la humanidad, para el pueblo hebreo también. Si hay una persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos momentos y estaremos orando por usted, porque es importante que antes que Cristo salga del trono de intercesión, cada persona reciba a Cristo como Salvador, para que sea perdonado y limpiado con la sangre de Cristo, mientras Cristo está intercediendo como sumo sacerdote en el cielo. Porque cuando Cristo termine su obra de intercesor, ya no habrá sangre en el trono de Dios y por consiguiente ya no habrá lugar para arrepentimiento y para ser limpio de todo pecado con la sangre de Cristo, porque ya habrá terminado la labor de intercesión en el cielo. Por lo tanto, si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo y la ciudad de Cristo en su alma, puede pasar a la frente y estaremos orando por usted. Y los que están en otras naciones también pueden venir a los pies de Cristo para que Cristo les reciba en su reino, les perdone con su sangre, les limpie de todo pecado. Vamos a dar unos minutos mientras llegan los pies de Cristo, los que todavía no han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Tanto los que están aquí presentes como los que están en otras naciones. Es importante haber recibido a Cristo como único y suficiente Salvador antes que Cristo termine su obra de intercesión en el cielo. Lo más importante para el ser humano es la vida. No hay otra cosa más importante. Sin la vida, ninguna de las otras cosas de la vida tienen importancia. Por lo tanto, es la vida lo más importante. ¿Y qué? De la vida eterna. No hay otra cosa más importante que la vida eterna. Sin vida eterna no hay esperanza para el ser humano de vivir en la tierra nuevamente después que termine esta vida terrenal. Pero con Cristo que nos da la vida eterna, todos tenemos la esperanza en vivir en la tierra por el milenio y por toda la eternidad, con cuerpos eternos, inmortales, glorificados con el cuerpo glorificado de Jesucristo y joven para toda la eternidad. Son promesas divinas que serán cumplidas por Cristo para todos los creyentes en Él. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo nuestro Salvador. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo nuestro Salvador. En todos los países pueden continuar viniendo a los pies de Cristo nuestro Salvador. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen,
y yo las conozco y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. San Juan capítulo 10 versos 27 al 30. Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo. El que tiene el Hijo, o sea, Cristo, tiene la vida, o sea, la vida eterna. El que no tiene a Cristo, no tiene el Hijo, no tiene la vida. Lo que tiene es una vida temporal y se le va a terminar y ni siquiera sabe cuándo se le va a terminar. Pero la vida eterna no la tiene la persona que no tiene a Cristo. Es el que tiene a Cristo el que tiene vida eterna. Es por medio de Cristo que Dios nos ha dado vida eterna. Por lo tanto, todos necesitamos a Jesucristo. Vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo, nuestro Salvador, los que están presentes y los que están también en otras naciones. Con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo y nuestros ojos cerrados, repitan conmigo esta oración. Los que han venido estos momentos a los pies de Cristo nuestro Salvador. Señor Jesucristo, vengo a ti, habiendo escuchado la predicación de tu Evangelio y habiendo nacido tu fe en mi corazón. Creo en ti con toda mi alma. Reconozco, Señor, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Solamente bajo el nombre tuyo y en el nombre tuyo es que podemos ser salvos. Creo en tu primera venida y creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el único sacrificio de expiación por nuestros pecados. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre y sea producido en mí el nuevo nacimiento. Señor, doy testimonio público de mi fe en ti. Sálvame, Señor. Te lo ruego, Señor. Te ruego hagas realidad la salvación que ganaste para mí y para toda persona allá en la cruz del Calvario. Sálvame, Señor. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Padre, gracias por la bendición de enviar tu Hijo para morir por mí en la cruz del Calvario. Y ahora con nuestras manos levantadas al cielo todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén. Ustedes me dirán: quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta desde lo profundo de vuestro corazón. Ustedes que han recibido a Cristo como Salvador, en estos momentos, si están presentes o en alguna otra nación, escuchando la predicación del Evangelio de Cristo. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta desde lo profundo de vuestro corazón. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. El Señor Jesucristo fue al Jordán cuando Juan estaba predicando y bautizando, y fue para ser bautizado por Juan el Bautista. Y cuando Juan lo ve que entre las aguas bautismales, le dice a Jesús: yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, y tú vienes a mí para que yo te bautice. Y eso le dice: nos conviene cumplir toda justicia. Y entonces lo bautizó. Si Jesucristo tuvo necesidad de ser bautizado para cumplir toda justicia, ¿cuánto más nosotros? El bautismo en agua no quita los pecados. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Es un mandamiento de Cristo ser bautizados en agua en su nombre. Por lo tanto, el bautismo en agua es a la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por eso nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección al ser bautizados en agua en su nombre. Conociendo el simbolismo, la tipología del bautismo en agua en el nombre del Señor, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento, recordando que es un mandamiento del Señor Jesucristo para todos los que lo reciben como único y suficiente Salvador. Millones de seres humanos han recibido a Cristo como Salvador y han sido bautizados en agua en su nombre. Y Cristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego y ha producido en ellos el nuevo nacimiento. Han nacido de nuevo, han nacido en el reino de Dios. Han nacido del agua y del Espíritu, del Evangelio de Cristo y del Espíritu Santo. Y así han entrado al reino de Dios y tienen vida eterna. Millones de seres humanos han obtenido la vida eterna por medio de Cristo, creyendo en Él y siendo bautizados en agua en su nombre y recibiendo su Espíritu y obteniendo el nuevo nacimiento. Y hoy les ha tocado a ustedes, amigos, que en quienes ha nacido la fe de Cristo en vuestra alma y lo han recibido como vuestro único y suficiente Salvador. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y producen ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuamos viendo por toda la eternidad en el reino de Cristo, nuestro Salvador. Estos domingos estaremos en estos mensajes que nos aclaran el programa de Dios para este tiempo final. Por lo tanto, será hasta el próximo domingo, Dios mediante, y dejo en estos momentos al reverendo José Benjamín Pérez para que nos indique qué hacer y cómo hacer para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y en cada país dejo al ministro correspondiente para que haga de la misma forma. Continúen pasando todos una tarde feliz llena de las bendiciones de Cristo, nuestro Salvador.